Cordial saludo, mi nombre es Laidis Noriega del programa de Tecnología en Regencia de Farmacia. El día de hoy vengo a presentarles todas las generalidades de las biomoléculas del curso de Bioquímica, el doctor Leonardo Bonilla, septiembre del 2023. A continuación hablaremos de los carbohidratos. Los carbohidratos, las características químicas, son compuestos que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Además de esto, están en la dieta humana, sobre todo en almidones y en diversos azúcares. Clasificación de carbohidratos: se dividen entre simples y se dividen entre complejos. Los simples son los monosacáridos y los disacáridos. Los monosacáridos son sustancias cristalinas solubles en agua y generalmente de sabor dulce. Además están constituidos por átomos de carbono, oxígeno y hidrógeno. Los disacáridos están conformados, como su nombre genérico lo indica, por dos monosacáridos y entre ellos se halla la maltosa, sacarosa, lactosa y celobiosa. Ahora los complejos están el polisacárido, que son polímeros formados por muchos monosacáridos que se denominan polisacáridos, y dentro de las funciones están las maximoléculas, que se encuentra la de almacenar la energía, tal es el caso del glucógeno y del almidón. En las propiedades estructurales de los carbohidratos está que son moléculas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Además se le llama carbohidratos debido a que su estructura química se asemeja a formas hidratadas del carbono y se representa con la fórmula CnH2O(N). Es una estructura lineal y cíclica de los monosacáridos, como el ejemplo que se encuentra en la imagen de la D-ribosa. Función biológica de los carbohidratos: tiene diversas funciones en el organismo, pero se destaca su papel como combustible metabólico. Son precursores de la biosíntesis de ácidos grasos y algunos aminoácidos, y como constituyentes de moléculas complejas importantes. Ahora continuamos hablando sobre los lípidos. Las características químicas de estos: es un conjunto de moléculas orgánicas, en la mayoría son biomoléculas. Además de esto está compuesta por carbono, hidrógeno y en menor medida de oxígeno. También en algunos casos puede contener fósforo, azufre y nitrógeno. Tienen muchas numerosas funciones los lípidos. Entre estas está una de las fundamentales, que es la membrana celular y subcelular que las constituye el material. Los lípidos forman la mayor reserva de energía de los organismos. También funcionan las grasas como aislantes térmicos, muy efectivos para proteger a los organismos del frío ambiental. Aquellos animales que viven en el Polo Norte, que ya son osos polares, pingüinos, los lípidos son los encargados de tener una capa gruesa debajo de la piel, y además de esto es un amortiguador mecánico y efectivo, protege los órganos como el corazón y el riñón. Además de esto nos dice que los lípidos tienen una función nutricional muy importante que figuran en la dieta, aportando alrededor del 30% de los ácidos grasos y las kilocalorías en las dietas. Continuando en la clasificación de los lípidos están los simples, que son ácidos grasos y acilgliceroles. Los ácidos grasos: existen más de 20 ácidos diferentes, ya que las grasas tienen en su mayoría ácidos grasos saturados, como por ejemplo el sebo de res o de cordero, manteca de cerdo, la mantequilla o la margarina. Los acilgliceroles son ésteres formados entre glicerol y uno o dos ácidos grasos, recibiendo el nombre de monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos. Además de esto también nos habla de las ceras, que son presentes en los vegetales y en los animales marinos. Las ceras también se encuentran en los mamíferos como sustancia de protección y funciones especiales, como ya lo había mencionado anteriormente, con ciertos animales que viven en lugares muy fríos, y pues la grasa que se va conformando con el tema de los lípidos los ayuda a mantenerse en una temperatura estable y a cuidar sus órganos como el corazón y los riñones. Además de esto nos habla de los lípidos compuestos: son los glicerofosfolípidos, glucolípidos y lipoproteínas. Los glicerofosfolípidos es un grupo estructuralmente heterogéneo de lípidos que desempeñan papeles estructurales. Los glucolípidos son lípidos complejos, especializados y abundantes en el tejido nervioso, que están formados por una ceramida de enlaces glucosídicos. Las lipoproteínas son solubles en agua, por lo que muchas cumplen la función de ser transportadoras de sustancias no polares en el plasma. Ahora continuamos con los aminoácidos. Son propiedades estructurales, son la unidad básica de toda proteína, y está en el grupo amino, situado en el átomo de carbono, inmediatamente adyacente al grupo carboxílico. La fórmula general de los aminoácidos se presenta como H2N,
carbono, carbono, oxígeno y tiene un enlace doble de oxígeno. Además de eso tiene un grupo R. Características de los aminoácidos: se enlazan unos con otros para formar proteínas a través de un enlace peptídico que se obtiene en la reacción de la concentración entre el carboxílico de un aminoácido y el amino de otro. Funciones biológicas de los aminoácidos: las proteínas se digieren o se descomponen. El resultado son los aminoácidos cuando éstas se descomponen. Luego, el cuerpo utiliza aminoácidos para producir proteínas con el fin de ayudar a descomponer los alimentos, a crecer, preparar tejidos corporales. Y el cuerpo también puede utilizar aminoácidos como una fuente de energía. Es muy importante para la vitalidad tanto de personas como de los animales. Tipo de clasificación de los aminoácidos: están los no esenciales, que significa que nuestro cuerpo puede producir el aminoácido aun cuando no lo obtengamos en los alimentos que consumimos. Los aminoácidos no esenciales incluyen la alanina, arginina, asparagina, ácido aspargico, entre otros. Y los ácidos esenciales son los aminoácidos que no los puede producir el cuerpo, en consecuencia deben provenir de los alimentos. Para esto nos habla de 9 aminoácidos esenciales que son histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina. Las características químicas, ahora venimos con las proteínas, nos indican que son complejas, o sea, macromoléculas. Son formadas necesariamente por ciertos elementos que, si nos damos cuenta, la mayoría los contienen, que son carbono, hidrógeno y oxígeno, y en algunos casos fósforo. Son de alto peso molecular. Es importante decir que las proteínas se encuentran presentes en todas las estructuras de la célula y son moléculas más activas en la vida celular. Propiedades estructurales de la proteína. Las proteínas tienen 4 niveles estructurales, los cuales son primaria, secundaria, terciaria y cuartiaria. En las primarias es una secuencia de aminoácidos, las secundarias son plegamentos locales hélice alfa y lámina beta, en las terciarias el plegamento final de la proteína en la formación de dominios, y la estructura cuartiaria, que viene siendo la última, es la asociación de 2 o más estructuras terciarias. Ahí en las diapositivas pueden ver la imagen de cada una de estas estructuras. Clasificación de las proteínas. Se clasifican en diversos criterios, puede ser según la conformación nativa. Se clasifican en fibrosas, globulares. Las fibrosas presentan una estructura secundaria y se hallan dispuestas a las fibras a lo largo de un eje. Son insolubles en el agua, como por ejemplo elastina, queratina y colágeno. Las globulares son constituidas por cadenas plegadas de tal modo que resultan de forma esférica compacta. Pertenecen están en nuestro organismo y, por ejemplo, como las enzimas, algunas hormonas, proteínas transportadoras, etc. Además de esto, nos indica que hay otra clasificación teniendo en cuenta la composición química de las proteínas, que son simples y compuestas. Las simples son cuando su hidrólisis solo produce un aminoácido, ejemplo la insulina, y compuestas cuando el producto de su hidrólisis, además de aminoácidos, se obtienen compuestos orgánicos o inorgánicos, como por ejemplo la hemoglobina. Funciones biológicas de la proteína. Una de las funciones más relevantes es constituir la parte fundamental de las enzimas de los principales catalizadores de la célula. Las proteínas funcionan también como hormonas mensajeras químicas entre las células, como por ejemplo la insulina, el glucagón, la hormona adrenocorticotrófica y además hormonas tróficas de la hipófisis. También, como los presentan las imágenes, las hormonas nos ayudan a coordinar la función corporal, ayudan a la regulación del ADN y ARN y apoya la contracción muscular y el movimiento. Ahora, continuando con los ácidos nucleicos, nos dice que las características químicas es que comprende una molécula de azúcar pentosa desosirribosa para el ADN y ribosa para el ARN. Lo que esto significa es que contiene 2 ARN y ADN. Además, es un conjunto de bases nitrogenadas levemente distintos, donde está la adenina, guanina, citosina y timina en el ADN y la adenina, guanina, citosina y uracilo en el ARN. Es muy importante saber estructuras de los ácidos nucleóticos, ya que son macromoléculas resultantes de la proliferación lineal, y además el ADN es una cadena doble en forma de hélice, mientras que el ARN es monocatenario y lineal, como lo ven actualmente en la imagen. Además de esto,
hablando un poco de la estructura que contiene el ARN y el ARN, que vienen siendo los ácidos nucleicos, nos dice que contiene una pentosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato, en donde la pentosa es el azúcar, o sea que es un monosacárido de 5 carbonos. Una base nitrogenada deriva de ciertos compuestos heterocíclicos aromáticos y un grupo fosfato deriva del ácido fosfórico, que es la composición estructural de cada molécula. Además, se da en la helicoidal de la cadena doble del ADN o de la cadena simple del ARN. Tipos de clasificación. Como ya lo mencionaba anteriormente, son dos, ADN y el ARN. El ácido desoxirribonucleico, que viene siendo el ADN, y el ácido ribonucleico, que es el ARN. El ADN codifica toda la información genética del organismo y está conformado por dos largas cadenas de nucleótidos colocadas en espiral. El ARN se encuentra en las células de cualquier organismo y tiene como función llevar la información genética del ADN, o sea que copia o transcribe lo que hace el ADN hacia el citoplasma y dirige la síntesis de proteínas. En las funciones biológicas, los ácidos nucleicos a su manera sirven para el almacenamiento, en lectura, transcripción del material genético. Además de esto, también participa en la replicación celular, o sea, la generación de nuevas células en el cuerpo. Es muy importante para la producción del individuo completamente, ya que las células sexuales poseen la mitad del genoma, o sea, del ADN. Muchísimas gracias por encontrarse viendo este video.